y ya estamos de lleno para nuestra conversación hoy sobre este tema complejo que son las inmunodeficiencias primarias. ¿Cómo estás, querida doctora Raquel Aguilera? Bienvenida. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar contigo, Carolina. Ay, pero yo encantada, nos habíamos conocido hace un tiempo atrás y hoy día nos vemos aquí con la doctora Raquel Aguilera, convertida en la flamante vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología. Y lo primero que te tengo que preguntar, querida Raquel, ¿por qué la inmunología? ¿Por qué las alergias? ¿Por qué elegiste este tema complejo? Mira, es una buena pregunta porque en pregrado yo estudié en la Chile, no era mucho no había un ramo de inmunología como existe ahora en medicina, pero siempre me gustaron las alergias, yo soy alérgica, entonces como que ahí uno siempre tiene una sensibilidad y la verdad es que después de salir de la universidad me gustaba también la investigación y ahí entré a un magíster en inmunología como que me tincó en la Chile y ahí me enamoré de la inmunología por la especificidad, por esa como cosa como tan como específica y como tan así como ordenado. Y que finalmente si uno se dedica a eso no es tan difícil en verdad. Pero es increíble porque ustedes están contribuyendo al conocimiento de la materia, porque los broncopulmonares ya tenemos hace mucho rato como carrete, ahí hay investigación sobre eso, pero ustedes están descubriendo mecanismos de acción, moléculas. Es una cosa bien interesante esto de la inmunología. En un programa anterior conocimos al doctor Ehrlich, que es un reumatólogo, que hizo un cómic respecto a esto, porque como que hay que imaginarse la inmunología, no es algo que uno vea así tan claro. Pero cuéntanos un poquito más de tu tarea actual. ¿Dónde estás trabajando? ¿Eres docente? Yo sé, de la Universidad Católica. Cuéntanos algo más de ti. Bueno, yo hice mi pregrado y mi especialidad en la Universidad de Chile, hice el magíster y luego trabajé un tiempo en el hospital de la Universidad de Chile y después me fui a la Católica, me vine a la Católica y donde soy académica, entonces hago actividad docente, clases a los alumnos, a los becados, también un poco de investigación, principalmente investigación en inmunología y en alergia alimentaria. Y también trabajo en la parte asistencial en la red UC Christus, viendo principalmente adultos en inmunología. ¿Y la inmunología se divide en pediátrica y adultos estrictamente o se cruzan más? No es estricto, eso depende un poco de cada área asistencial, cómo están ordenados. En muchos lugares sí, por ejemplo, yo estoy adosada a medicina interna, entonces vemos adultos, pero siempre tenemos una relación súper buena y transversal con los inmunólogos pediátricos, en este caso, en la Católica y casi en todas partes, porque igual la mayoría de las enfermedades inmunes van a lo largo de todo el ciclo vital, digamos, aparte muchos en la infancia y sigue la misma enfermedad a lo largo de la vida. Entonces, en general, tenemos súper buena relación y trabajamos en conjunto. Perfecto. Entonces, ahora cuéntame un poquito cuando tú estás en una posición tan visible y de tanta representación como el próximo año que vas a asumir como presidenta de la Sociedad de Inmunología y Alergia, ¿cuáles son, tú crees, las perspectivas más importantes que vas a tratar de impulsar o sacar adelante? Bueno, es una buena pregunta. Inesperada, yo creo, pero es importante. No, sí, claro, súper importante. O sea, yo ya llevo, desde que salí de la beca, de la residencia, ya el 2011 yo ingresé a la sociedad, siempre me ha interesado mucho estar en esta sociedad científica, principalmente uno por tener una red con los colegas y también como una difusión tanto como para los pacientes como para los médicos no especialistas. Y bueno, finalmente me ingresé al directorio y ahora ya voy a ser presidenta, como dices tú, el próximo año. Y de las cosas que a mí me interesan mucho como potenciar como como lo que podemos hacer como la sociedad es impulsar la difusión, estar más en las redes sociales, una interacción más como la cosa como más moderna, más dinámica, no solamente el congreso y el curso, sino que también llegar a los pacientes, llegar a los médicos pediatras, a los pulmonares, a los otorrinos, con las enfermedades como más importantes, como por ejemplo las enfermedades alérgicas, respiratorias y también las alimentarias, y también este tema de la inmunodeficiencia, o sea, visibilizar
que las enfermedades inmunológicas no son tan complicadas, no son tan específicas, son más frecuentes de lo que se piensa. Entonces, eso es como lo que yo me propongo, y sobre todo con el dinamismo de las redes sociales, yo creo que ahí estamos como un poco al debe, como que estamos un poquito, como un poco dinámico, porque no nos enseñan tampoco en medicina, uno hace su trabajo como hormiguita, claro. pero nadie te enseña que tienes que también tratar de que se difunda de acuerdo a lo que la gente como está tomando ahora el conocimiento, ¿me entiendes? Como adaptarse. Era al revés, Linda. Yo salí el año 88 de la escuela de medicina y a uno le grababan a fuego que no tenía que hablar ni con la prensa, ni salir en un titular de un diario, ni hablar por redes sociales que ni existían en ese tiempo, para que el conocimiento fuera súper puro y uno se nutriera de la publicación del Nature, del Lancet, del New England y no leyera ni una otra cosa. Resulta que ahora nos damos cuenta que la difusión del conocimiento médico bueno, adecuado, oportuno, ha sido por redes sociales y ha sido, ¿cierto?, todo este conocimiento maravilloso que nos permitió luchar contra el COVID, por ejemplo, es porque esas mismas redes de conocimiento austero, serio, se abrieron a la libre disponibilidad y al público, y tú como representante de tu sociedad, también vas a tener que interactuar, ¿cierto?, tanto con las autoridades para hacer esta representación y visibilizar ahora sí las enfermedades reumatológicas, inmunes y alérgicas, tanto como para las personas para dar cuenta de sus temores, de sus dudas, de su desconocimiento, porque si hablamos ahora un poquito del tema que nos convoca hoy, que son las inmunodeficiencias primarias, primero hay tres conceptos ahí. ¿Qué es el sistema inmune? ¿Qué son las inmunodeficiencias y qué son las primarias? Porque en el fondo uno dice, sabíamos que existían las inmunodeficiencias secundarias al uso de quimioterápicos, corticoides, algunas enfermedades de base, ¿cierto? Como personas viviendo con VIH, hay una inmunodeficiencia. Pero ¿qué es esto de las inmunodeficiencias primarias, que son 450 enfermedades todas puestas en un mismo saco? Y cuéntanos un poquito de eso, porque de eso es que hoy queremos conversar contigo como experta. Bueno, las inmunodeficiencias, como dices, o sea, el sistema inmunológico, como tú dices al principio, no es como un órgano, como uno dijera, ya, la parte respiratoria está el pulmón, el hígado lo tenemos. El sistema inmunológico en verdad es como etéreo, son células que están circulando a través del sistema linfático de la sangre, que van a los ganglios, que están a lo largo de todo el cuerpo, y que este sistema inmunológico son los linfocitos, las células fagocíticas, pero bueno, los linfocitos ya son más como conocidos, y los anticuerpos, por ejemplo, también. Y este sistema inmunológico parte o se forma en la médula ósea de todos nosotros, y de ahí se está formando y está saliendo entonces nuevos linfocitos y que van circulando, van encontrando patógenos y nos van ayudando a responder contra los virus, las bacterias, parásitos y hongos. Cuando hablamos de inmunodeficiencia, hablamos de que este sistema inmunológico funciona por algún motivo mal, ¿ya? O sea, y generalmente eso se refleja en que no somos capaces de responder adecuadamente contra infecciones. Claro. Y eso puede ser por una causa primaria, y primaria nos referimos a que uno nace con ese defecto a nivel genético. A eso se refiere, o sea, que no es algo secundario, es algo que uno puede adquirir, como tú muy bien decías, por distintas condiciones, y de hecho, una de las condiciones a nivel mundial de la primera causa de inmunodeficiencia es la malnutrición. O sea, hay cosas súper como simples. estamos aquí en Chile, claro. Claro, malnutrición tanto como obesidad, tanto como en otros países, no sé, en África, la desnutrición. Pero esto no, esto es algo genético, que uno nace con ese efecto a nivel genético, que va a afectar alguna parte del sistema inmunológico, y dependiendo a qué parte del sistema inmunológico, qué manifestaciones o qué enfermedades nos van a dar más frecuentemente. Y claro, esto es algo que se van detectando en la medida que va creciendo conocimiento, van detectándose nuevos genes, mutaciones genéticas que se relacionan a un tipo de síndrome específico que uno puede catalogar como una enfermedad de inmunodeficiencia. Y por eso es que están creciendo constantemente, o sea, todos los años se van encontrando nuevas mutaciones que uno puede decir, la mutación de este gen luego va a derivar en esta enfermedad que va a dar tales características. Esto es impresionante, porque si uno lo piensa de esa manera, ya se tiene codificado el código genético del ser humano,
pero uno sabe entonces que por cada gen que falle podría haber una expresión única, personal, específica de una determinada inmunodeficiencia. Y eso, aunque parezca un sueño, parece ser que en algunas enfermedades ya ha logrado generar una corrección con una determinada terapia. O sea, estamos en un siglo maravilloso en el que la detección oportuna de una enfermedad pudiera también llevar a su terapia definitiva. En algunos casos de fibrosis quística, por ejemplo, la corrección de un gen va a corregir la enzima, que es la que es responsable de los síntomas, y los niños van a poder rehacer su vida normal. Cuéntanos un poquito más entonces de a quiénes afecta en Chile estas inmunodeficiencias. ¿Qué prevalencia tienen? ¿Dónde están? ¿Se pesquisan en la infancia, en la edad adulta? ¿Cuándo? Bueno, primero hay que partir de la base que estas son enfermedades subdiagnosticadas, muy subdiagnosticadas. O sea, se piensa que el 70-80% de las personas no sabe que tienen inmunodeficiencia, o sea, está muy subdiagnosticado. Nosotros en Chile no tenemos una prevalencia, como muchas otras enfermedades, no contamos con un registro así de prevalencia ni de incidencia, pero en general, cada vez en un principio, o sea, antes siempre se pensaba que igual son dentro de las enfermedades raras, pero cada vez se ha visto que son más frecuentes de lo que nosotros pensábamos, nosotros mismos. Y se plantea en los estudios a nivel como mundial de que es alrededor de tiene una incidencia de 1 en 80.000 personas, aproximadamente recién nacido. Y en general esta enfermedad se presenta principalmente en la infancia, o sea, son los primeros síntomas, ¿ya? En la infancia, digamos, desde recién nacido hasta 8, 7 años, ahí está como el gran grupo de enfermedades, o hasta los 15 años podríamos decir, el gran grupo de enfermedades de inmunodeficiencia primaria se van a manifestar a esa edad, el 90%, 80-90%. Pero a la... Perdona, Bien. pero cuéntanos así, no sé si te interrumpí, pero para que después nos cuenten los síntomas que tienen que tener de alerta, pero sigue con tu idea, sigue con tu idea. Claro, pero es importante que, porque siempre hemos tenido metido en la cabeza de que las inmunodeficiencias son de los pediatras, o sea, como que ahí es donde lo vamos a detectar en los niños, pero resulta que hay algunas inmunodeficiencias que se pueden presentar, de hecho las más comunes empiezan a dar manifestaciones como a los 12, 15 años, y hay otras que inclusive pueden presentarse o dar sus primeros síntomas a los 20, 30 años, son pocos, pero puede aparecer. Y además, pensando que está el subdiagnóstico, muchos niños van a pasar hasta la vida adulta y nadie nunca sospechó esto, nunca nadie se lo encontró, por lo tanto, en la vida adulta se va a diagnosticar. Vemos muchos pacientes que nosotros les diagnosticamos a los 40, a los 50 años, algo que ya venía manifestándose a los 18. Entonces también es súper importante que están principalmente los niños, pero pueden presentarse también en la vida adulta. O sea, como que no hay que dejar de sospecharlo porque ya es adulto, entonces no puede ser. No, eso es como el concepto. Entonces, ahora sí, en palabras muy simples, porque estamos con audiencia abierta, digamos, a personas que no necesariamente tienen conocimientos en salud y menos en inmunología, cuéntanos en palabras simples cómo uno podría ir pesquisando, dándose cuenta, cuál es el motivo de consulta por lo que uno debería llevar a un niño para que se le establezca el diagnóstico de sospecha o una inmunodeficiencia primaria. Claro, existe una fundación que se llama la Jeffrey Model Foundation, que es de unos padres de un niño con inmunodeficiencia de Estados Unidos que finalmente falleció, era una inmunodeficiencia severa. Y ellos se han dedicado, desde hace años, 20 años, se han dedicado a la difusión a nivel como dices tú, o sea, a nivel de pacientes, o sea, bajar la información hacia todo el mundo, y apoyados por médicos hicieron una lista de las 10 señales, así como banderas rojas, de cuándo sospechar que puede haber una inmunodeficiencia primaria. Entonces, en general, si es que alguien tiene más de 4 otitis al año, por ejemplo, más de 2 sinusitis agudas al año, o sea, enfermedades que empiezan a ser como frecuentes más de lo normal. En general, un niño tiene 10, yo no sé si puse yo ese... Sí, te escucho bien. Ya. Perdón. Íbamos en 4 otitis al año, 2 sinusitis. Claro, ¿ya? En general, lo que quería decir, claro, por ejemplo, un niño que está en edad escolar, tiene alrededor de 10 infecciones respiratorias al año normal, más de 10 infecciones al año en edad escolar, por ejemplo.
más de infecciones o neumonía. inflamaciones. No, infecciones, viral, un resfriado, Ya. faringitis, o sea, vemos, por ejemplo, ahora, bueno, este año probablemente van a ser más de 10. Claro. Que haya tenido que tratarse con antibióticos endovenosos para poder tratar el cuadro que normalmente necesita solamente tratamiento oral, que haya tenido que estar hospitalizado o que tenga abscesos recurrentes tanto en la piel como en algún órgano, por ejemplo, algún absceso hepático en el pulmón. Otro rasgo, o sea, otra antecedente súper importante es el familiar, porque como es una enfermedad que está a nivel de los genes, hay un componente hereditario. Entonces es súper importante ir a preguntar si es que hay alguien en la familia, algún tío, algún primo, alguien en la familia que pudiera tener alguna alteración del sistema inmunológico, porque eso es un factor súper importante que hay que ir a buscar, sobre todo en las mamás que van a tener hijos o que hayan tenido, por ejemplo, guaguitas que hayan fallecido a los 6 meses de edad y que nunca se supo por qué. ¿Ya? Eso, entonces, ahí uno tiene que sospechar, no habrá sido que por ejemplo, se pusieron la vacuna BCG y tuvo una BCG diseminada, algo como, y que quedó catalogado como que falleció por alguna causa que no se sepa. Esos son como antecedentes que uno tiene que ir a preguntar dirigidamente. Y eso principalmente como que esas son como las infecciones principales, o que haya tenido septicemia, más de 2 septicemias como graves, que haya tenido que estar hospitalizado, sin que, obviamente, descartando alguna otra causa de base que haga pensar que tenga una inmunodeficiencia secundaria, digamos. O sea que esto sería hasta por informática posible de hacer la detección en el país cuando un niñito se hospitaliza más de una vez en su primer año de vida, hasta los 15 años, un informático puede cruzar esa información, así que dile al tiro al Ministerio de Salud que se pongan a pensar en esos algoritmos de pensamiento. Claro, porque si tú me dices que haya estado hospitalizado, que haya usado antibióticos endovenosos, eso es fácil en este momento de seguir, de pesquisar. Lo terrible es normalizar esta conducta así como, bueno, se enferma, lo llevo, lo hospitalizan, lo dan de alta, lo vuelvo a llevar y a nadie se le ocurre que esto puede ser algo mucho más permanente y más severo. Claro. Y aquí también me surge una duda que puede ser que no tenga su origen en la inmunología. Pero fíjate, querida Raquel, que estamos viviendo en una sociedad que es monoparental muchas veces solo con la madre. A veces el padre se desprende por completo del contacto con el hijo, con suerte le manda como la pensión, y así no podemos hacer seguimiento ni trazabilidad de las enfermedades que aquejan a ese otro lado de la familia. Así es que yo con eso, ahí pienso que hay que mantener algún grado de buenas relaciones cordiales con los padres de los niños, porque cosas como estas son muy importantes como antecedentes familiares. Así claro. Es que es muy importante eso. Lo otro que me sorprendió también es que existe todavía la posibilidad de que alguien haga una BCG-itis, y ahora le vamos a explicar al tiro lo que significa esto a las personas. En Chile, al nacer, a todo el mundo le colocan una vacuna que se llama BCG, ¿cierto? Y que lo que hace es hacer una pequeña tuberculosis en el hombro, pero controlada. ¿Eso sigue siendo así pese al riesgo? Claro, lo que pasa es que finalmente el riesgo versus detectar un paciente, o sea, porque finalmente tú lo que estás previniendo con la vacuna BCG es la meningitis. Exacto. Claro. Entonces, finalmente, pero claro, lo que está este riesgo, y de hecho ahora que han ido aumentando, vemos que la incidencia es mayor, siempre está como vale la pena o no. Pero lo que están haciendo, la herramienta que nosotros tenemos es que existe un screening neonatal, porque finalmente el paciente que se va a complicar con una vacuna de virus vivo, como la BCG, van a ser los pacientes que tengan las inmunodeficiencias más severas, que son la minoría, pero que se presentan en el primer periodo de lactante. Y existen técnicas de laboratorio de screening neonatal, en la cual uno le puede tomar, igual que como el screening del hipotiroidismo, o sea, con claro. Una gota, tú puedes detectar alteraciones a nivel del linfocito T o del linfocito B, que te van a hacer una alarma, y a ese paciente entonces tú le puedes detectar tempranamente la inmunodeficiencia,
severa y no vacunarlo. Eso es lo ideal y lo que se está haciendo en algunos países, porque claro, la vacuna PSG en Europa ya no se coloca, en Estados Unidos no, ellos no tienen este problema, a pesar de que ellos tienen este screening. Pero por ejemplo Brasil, que es un ejemplo parecido a nosotros, que también pone la vacuna BCG, ellos ya tienen instaurado este mecanismo de screening neonatal. Entonces, bueno, toma aire, Raquel, porque ahora vamos a ir a la segunda pausa musical y seguimos conversando con la doctora Raquel Aguilera, aquí entusiasmados con las inmunodeficiencias primarias. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.